mesa trataremos temas como la optimización de la terapia con EPOC y las estrategias de eficiencia que se podrían poner en marcha. Sabemos que una gran parte de la eficacia del tratamiento inhalado depende del dispositivo que utilicemos. El paciente debe ser adiestrado en las técnicas de inhalación para que consiga una buena eficacia del fármaco, pero antes de que los pacientes sean adiestrados debemos revisar prescripciones de inhaladores que contengan corticoides y LABAs, porque solo los pacientes que tienen una cifra de eosinófilos superior a 300 y sufren agudizaciones frecuentes se beneficiarán de su uso. Y en segundo lugar, a través de la mesa, lo que el inhalador nos cuenta del paciente, Mercedes Pereira hará una revisión de la efectividad, seguridad e indicación de los tratamientos en la EPOC. ¿Cómo hacemos ese viaje para ayudaros tanto a nivel de indicación, de efectividad y sobre todo de seguridad, que es quizás nuestro top, ayudaros para que la terapia del paciente sea lo mejor posible y además buscar lo que son esas prácticas de mejora que buscamos en esta jornada en el paciente con EPOC.